Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un momento que, cambió muchas cosas en el siglo XX y que sigue resonando hoy. El golpe de Estado de 1953 en Irán, la famosa Operación Ajax. Tenemos aquí un análisis muy detallado que nos va a servir de guía que desentraña toda esta complejidad. Y aquí está lo interesante, la paradoja que queremos explorar. Cómo una operación de EUI y Reino Unido, pensada para proteger sus intereses, el petróleo, la Guerra Fría, acabó, irónicamente, poniendo las bases para el Irán actual, un régimen, digamos, hostil a Occidente. Tiene miga, ¿verdad? Vamos a ver cómo se llegó a eso. A ver, situémonos. Año 1953. Irán tiene un primer ministro, Mohammad Mossadegh, elegido democráticamente, un tipo popular, pero algo hizo que chocara con Occidente. ¿Qué fue exactamente? ¿Cuál fue, digamos, su pecado? Pues fundamentalmente, su decisión. En 1951 nacionaliza la industria petrolera iraní. Y claro, eso afectaba directamente a la Anglo-Iranian Oil Company, que hoy es BP. Claro, los británicos. Exacto. Y luego estaba Washington, en plena Guerra Fría. Pues cualquier movimiento que oliera un poco a acercamiento a la Unión Soviética, pues les ponía muy nerviosos. Aunque no fuera comunista Mossadegh. No, no lo era. De hecho, Irán era una democracia parlamentaria, con su parlamento, el Majlis, funcionaba. Pero bueno, el miedo estaba ahí. Entiendo. O sea, petróleo por un lado y el miedo al comunismo por otro. Pero según el análisis, ¿qué tuvo más peso? ¿Fue la geopolítica o fue más bien una excusa para proteger el negocio del petróleo? El análisis sugiere que las dos cosas iban juntas, ¿sabes? Pero quizá la nacionalización fue el detonante, lo que encendió la mecha para el Reino Unido. Para Estados Unidos, el miedo a la influencia soviética, aunque quizá algo exagerado, fue el argumento perfecto para justificar la intervención. Y ahí es donde entran la CIA y el MI6. Eso es. Se pusieron manos a la obra y orquestaron el golpe para quitar de en medio a Mossadegh. Y esto es importante, ¿eh? No fue solo cargarse a un líder. No. Fue desmontar un sistema democrático que estaba empezando a funcionar. Todo para, asegurar intereses estratégicos y económicos. Claro, quitan a Mossadegh, que había sido elegido. Pero alguien tiene que ocupar ese vacío. ¿Quién vino después? Pues el golpe restauró el poder absoluto del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y se quedó ahí, como monarca autoritario durante más de 2 décadas. Con el apoyo de Washington, claro. Con un apoyo muy firme, sí. Impuso una modernización, muy acelerada, muy occidentalizante, pero a la vez con una represión política brutal. Ahí estaba la SAVAK, su policía secreta. Que además recibió ayuda de EUE, ¿no? Entrenamiento, financiación. Sí, en parte sí. Una modernización forzada. Apoyo de EUV. Represión. Eso tuvo que crear un malestar tremendo en la gente. Profundo, sí. Un resentimiento muy fuerte y un nacionalismo antiestadounidense que fue calando porque veían al Shah como una marioneta de Occidente. Y a EUE como el poder que había aplastado su democracia. Y aquí viene una parte que me parece fascinante del análisis. Resulta que EUV, para quitarse de en medio a Mossadegh, llegó a colaborar tácticamente con clérigos, con ayatolás. ¿Cómo fue eso? Esa alianza táctica. Había figuras religiosas importantes como los ayatolás Kashani, Beibajani, que ya estaban en contra de Mossadegh por sus políticas laicas. Ya existía esa oposición. Claro. Y la CIA, muy pragmática, dijo: aquí hay una oportunidad. Y usaron esa oposición religiosa para movilizar a gente contra el gobierno. Pero ojo, fue pura conveniencia. No buscaban una teocracia ni nada parecido. ¿Qué va? Para nada. Fue cálculo puro y duro. Una alianza de conveniencia no ideológica. Ya. Pero claro, usar a esas figuras, darles ese poder, imagino que tuvo consecuencias que no esperaban. Sin duda, porque sin quererlo, fortalecieron a esas facciones religiosas más conservadoras. Y esas facciones, años después, supieron capitalizar todo ese descontento acumulado para liderar su propia revolución. Y hubo un momento clave, en 1964. Se aprobó una ley que daba inmunidad legal a los militares estadounidenses en Irán. Eso se vio como una humillación nacional terrible. Y en ese caldo de cultivo de humillación, de oposición, ahí es donde emerge una figura clave, ¿no? Exactamente. El ayatolá Jomeini. Lo exiliaron precisamente por criticar esa ley y al Shah, y desde el exilio se convirtió en el gran símbolo de la oposición.
Claro. Supo mezclar muy bien el nacionalismo iraní, el islam político chiita y un antiamericanismo muy visceral. De ahí viene lo de llamar a Estados Unidos el Gran Satán. Y había otros clérigos también importantes en esa oposición, ¿verdad? Sí, bueno, estaban Taleghani, Shariat Madari, incluso Montazeri, que luego curiosamente fue crítico con el propio régimen islámico, pero Jomeini fue la figura central. Y bueno, tanto resentimiento acumulado, al final estalla. Nos plantamos en 1979. Exacto. Llega la Revolución Islámica, derrocan al Shah y se establece la República Islámica. Un régimen teocrático, profundamente antiestadounidense. La paradoja total. Total. Si lo miras con perspectiva, la operación que se diseñó para asegurar los intereses de EU en Irán Sí. acabó creando uno de sus mayores adversarios. Extremando. Entonces, si tuviéramos que sacar una lección principal de todo esto, ¿cuál dirías que es? Pues yo creo que demuestra los peligros enormes de meterse en otros países basándose solo en cálculos a corto plazo, en intereses estratégicos, económicos, ignorando lo que pasa dentro, las aspiraciones de la gente. Claro. Apoyar a un autócrata como el Shah, jugar tácticamente con fuerzas religiosas que igual no entendían del todo, pues resultó ser, a la larga, un desastre para los propios intereses de EU. No es que quisieran el fundamentalismo, pero No, para nada. Pero lo usaron como una herramienta más. Y la herramienta, pues, les acabó estallando en la cara. un recordatorio muy potente de cómo las decisiones geopolíticas pueden tener efectos inesperados y durar, bueno, décadas. Más de 70 años y la sombra de 1953 sigue ahí. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. Más allá de Irán, ¿cómo pudo influir este episodio en la forma en que Estados Unidos y quizá otras potencias han manejado después ese dilema entre apoyar la democracia o priorizar la estabilidad y los intereses propios, aunque sea apoyando a regímenes que no son democráticos? Es una pregunta que sigue muy vigente hoy en día.